Muy buen día, nosotros somos estudiantes del 10º ciclo de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez. Hoy hablaremos sobre la instalación de Pentaho en Ubuntu. Primero que nada veremos los requisitos. Es importante tener la última versión del JDK instalado en nuestro PC. Esta la descargamos de la página del Java. Luego nos dirigimos a la carpeta en donde descargamos, en este caso fue Downloads, y vemos que se encuentra el archivo. Descomprimimos para poder instalarlo y realizamos la instalación. Procedemos a hacer un update en nuestro sistema para encontrar cualquier actualización que sea necesaria realizar. Otro requisito es la instalación de MySQL para poder hacer una conexión con bases de datos de este tipo. Instalamos un administrador que sería Workbench y un conector para poder hacer el enlace entre Pentaho y MySQL. Luego verificamos que esté todo listo para poder trabajar. Otro requisito es instalar SSH. Nosotros lo instalamos de terminal, como se dan cuenta, todo fue instalado desde ahí. Bueno, nos dedicaremos a la instalación de Pentaho. Para instalar Pentaho, primero verificaremos qué versión de Java tenemos instalada y en terminal ejecutamos Java version y nos damos cuenta que tenemos instalada la versión 7 de Java. Luego nos dirigimos al OPT de nuestro sistema y crearemos una carpeta que se llame Pentaho, en donde se hará la instalación. Copiaremos el instalador que descargamos desde la página de Pentaho en el escritorio para que el procedimiento sea un poco más sencillo. Bueno, iniciaremos con la instalación. Para instalarlo solo ejecutamos el código chmod a+x y el nombre del archivo .bin que descargamos y copiamos en escritorio. Luego, ya ingresado, solo colocamos punto, diagonal y el nombre del archivo de nuevo y se iniciará la ejecución, que es lo que estamos viendo ahora. Solo seguimos los pasos que nos indican la instalación de Pentaho. Nosotros estamos instalando la versión Business Analytics. Solo seguimos los pasos, indicamos en dónde será instalado el software, que fue donde creamos la carpeta en OPT. Le ingresamos nuestra password como admin del software y listo, inicia nuestra instalación y solo es de esperar a que la herramienta esté lista para utilizar. Luego de tener instalada la herramienta de Pentaho, para poder ejecutar primero el Data Integration, que es donde regresaremos nuestra Data Warehouse, nos vamos a donde instalamos el directorio donde fue instalado nuestro software y ejecutamos el comando /spawn.sh y como vemos iniciará la ejecución del Data Integration. A continuación iniciará a cargar Pentaho y vemos que se nos abre un explorador en donde nos muestra ciertos tutoriales y ejemplos de cómo realizar un Data Warehouse. Ingresamos como usuario admin a la plataforma y nos encontraremos con una pantalla de edición. Prácticamente está en blanco, ¿verdad? Lo que podemos ver está en blanco. Y tenemos que iniciar desde cero, ¿verdad? Para empezar haremos nuestra conexión a la primera base de datos, que sería nuestra base de datos de MySQL. Entonces nos dirigimos al panel de selección y buscamos la herramienta MySQL. Teniendo seleccionada MySQL, ahora debemos seleccionar el tipo de conexión que realizaremos. Realizaremos la conexión nativa. Colocaremos nuestro nombre de conexión, que puede ser cualquier nombre. El hostname, que en este caso será una conexión local. El nombre de la base de datos. Para ver la base de datos, nos vamos a MySQL y buscamos el script o ejecutamos el script que nos generó al crear nuestra base de datos. Y vemos acá el nombre de nuestra base de datos es DAE documentos manual. Entonces, este es el nombre que debemos ingresar
en el database name que nos pide Pentaho. Entonces acá pues decidí colocarle V de importadores porque así se llama la tabla que vamos a utilizar para que sea un poco más específico. Entonces acá colocamos el nombre de la base de datos, el usuario root, que es con el que está registrado MySQL, y su contraseña. Entonces vamos a testear la conexión y vemos que dice que la conexión se realizó correctamente. Entonces cerramos la ventana y nos vamos a Pentaho de nuevo. Y desde las Database Connection encontramos base de datos importadores, que es la que acabamos de realizar. Entonces ahora vamos a arrastrar la base de datos a nuestra plantilla de trabajo. Entonces vamos a ver que se nos genera un icono de MySQL. Entonces acá nos despliega una ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ventana? Pues vamos a colocar el nombre de entrada. Este puede ser siempre cualquier nombre. Le vamos a colocar importadores SQL. Y luego tendremos que ver que esté la conexión realizada correctamente. Y vamos a jalar las tablas que se encuentran dentro de esta base de datos. Y seleccionaremos la tabla con la que vamos a trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar con la tabla importadores. Por lo tanto, esta es la tabla que debemos buscar dentro de esta base de datos. Únicamente seleccionamos, damos doble clic y nos dice que si deseamos jalar lo que se encuentra en ella, le damos que sí. Entonces vemos que obtiene los nombres de todas las columnas que están contenidas en la base de datos. Le damos OK. Nosotros vamos a trabajar con 3 bases de datos. Una de MySQL, una de Access y una de Excel. Entonces ahora debemos insertar las bases de datos de Excel y de Access. Para hacer esto, pues nos vamos a Design, en la pestaña Design, y buscamos la pestaña de Input. Entonces acá vamos a encontrar la opción de Microsoft Access y de Microsoft Excel. Arrastramos a nuestra plantilla, primero la de Access, damos doble clic y pues igual agregamos un nombre de conexión, importadores Access, le vamos a colocar a esta. En este caso pues tenemos que buscar el archivo de Access con el que vamos a trabajar. Le damos agregar. Mis archivos se encuentran en el escritorio en una carpeta que se llama base de datos, por lo tanto yo lo jalaré de ahí. Automáticamente él reconoce el formato, le damos agregar y nos lo enlista. Luego pues debemos ir al eFiles, que son las tablas y pues buscamos nuestra tabla que está en el documento Excel que se llama importadores. Le damos OK. Luego nos vamos a eFiles y acá le damos Get Files para que obtenga todas las columnas que se encuentran en el archivo Access, que deben ser las mismas que se encuentran en el archivo Excel y en el archivo MySQL. Entonces acá está importada nuestra tabla de Access. El procedimiento de Excel es prácticamente el mismo. Jalamos, arrastramos el icono de Microsoft Excel, entramos en la configuración, le colocamos el nombre, en este caso va a ser importador Excel, por el tipo de formato que hemos manejado en el nombre. Vamos a buscar el archivo Excel con el que vamos a trabajar, automáticamente reconoce el formato, debe ser un formato Excel 1998-2003, para que Pentaho lo pueda reconocer. Seleccionamos nuestro archivo, lo añadimos y le damos a agregar. Entonces nos lo enlista automáticamente. Ahora pues debemos buscar la hoja con la que vamos a trabajar. Entonces listamos las hojas que se encuentran en el archivo Excel y pues nos encontramos con que la que está es importadores. Seleccionamos importadores y le damos que le agregue. Ahora le damos OK. Y debemos indicarle de qué fila y de qué columna debe iniciar la toma de datos. Entonces nuestra columna 0 y nuestra fila 0 no se toman las letras, sino que la columna A inicia en el número 0. Luego pues nos vamos a las filas, le indicamos que jale las columnas que tenemos listadas en el archivo Excel y vemos que son las mismas que se encuentran en el archivo Access y en el archivo de MySQL. Pues acá solo ya le damos OK y tenemos importadas las 3 bases de datos con las que vamos a trabajar. Ahora pues agregaremos
empezaremos con la transformación de datos para crear nuestra Data Warehouse. Entonces, en la misma pestaña de Design, buscamos una carpeta que se llama Transform. Entonces, acá vamos a encontrar un icono que dice Select Values. Este nos va a servir para indicar qué valores son los que vamos a insertar en nuestra Data Warehouse, los valores que queremos que se agreguen. Entonces colocamos el icono de Select Values y pues tenemos que realizar un enlace de las 3 bases de datos hacia este icono, la de Access, la de Excel y la de SQL. Tenemos que colocarlo que sea un main input hacia el icono. Luego de realizada la conexión, Pentaho nos permite la opción de agregar una opción en la que si yo tengo datos repetidos dentro de las 3 bases de datos, estos sean eliminados y sean colocados una única vez dentro de mi Data Warehouse. Entonces es Unique Rows. Entonces jalamos el icono hacia nuestra plantilla de edición, vamos a crear un enlace entre Select Values y Unique Rows. Primero vamos a seleccionar los valores, le colocamos el nombre de la transformación, un nombre cualquiera, y obtenemos las columnas que tienen las 3 bases de datos. Si nos damos cuenta, no generó ningún error porque no existen columnas diferentes ni de diferente tipo en las 3 bases de datos. Debemos hacer un enlace entre Select Values y Unique Rows para que él reconozca los valores que se van a integrar, cuáles son los que debe filtrar para que la información no sea repetida. Le colocamos un nombre y le damos que nos muestre un error o que nos depure la lista cuando los datos de la columna nombre sean iguales. Le damos que obtenga las columnas de nuestras bases de datos y nos damos cuenta, importa todas las que se encuentran, le damos OK y que entendemos lo que va a suceder con este filtro. Pues por último ya vamos a crear nuestra Data Warehouse. Entonces en la misma pestaña Design nos vamos a Data Warehouse y buscamos la opción de Dimension Lookup. Entonces acá es donde ya vamos a crear nuestra tabla en SQL, donde vamos a almacenar nuestros datos. Entonces le colocamos un nombre, hacemos nuestra conexión se llamaba base de datos importadores, por lo tanto ahí mismo se creará. Vamos a crear una tabla, entonces esta tabla tiene que tener nombre diferente a todas las tablas que ya están dentro de la base de datos importadores. Le colocaremos dim nombre y pues acá vamos a crear nuestra llave primaria. Le dijimos que nuestra llave primaria sea nombre y pues en las demás filas se encuentran todas en las demás columnas vemos que están el resto de columnas de nuestra base de datos. Generamos el SQL donde vemos que está creando una tabla que es donde va a almacenar los datos. Le damos que se corra o ejecute, ¿verdad? Vemos que lo hizo exitosamente y le damos OK, close y OK. Entonces vamos a SQL, refrescamos la base de datos para que podamos ver los cambios que se realizan y buscamos la tabla que acabamos de crear. Efectivamente, pues la tabla fue creada dentro de nuestra base de datos. Cuando abrimos la tabla, vamos a revisar nuestra tabla y como vemos, efectivamente fueron añadidas todas las columnas con las que estamos trabajando en nuestras diferentes 3 bases de datos. Luego, pues nos dirigimos a Pentaho y ejecutamos la transformación que acabamos de realizar. Esto se hace en la parte superior, en el icono de Play.
Entonces le damos play y nos desplegará una ventana en la que tenemos que darle launch, lo que significa que cargue. Entonces, al ejecutar el launch en Pentaho, lo que pasará es que iniciamos la transformación de todos los datos. Entonces empieza a cargar y en la parte de abajo se nos desplegará una ventana en donde está realizando todas las estadísticas. Entonces nos dice que de base de datos X leyó tantos datos, de base de datos Y leyó tantos datos, y todo fue consolidado, sumado y agregado en nuestra tabla que creamos en la base de datos de importadores. Entonces se tardará un poco el proceso porque son 4.000 datos aproximadamente reunidas en las 3 bases de datos. Pero para que vean, pues acá ya terminó. Nos dirigimos a SQL, debemos refrescar la tabla y al ver la tabla, al ejecutar la tabla donde creamos la Data Warehouse, pues vamos a poder observar que se cargaron todos los datos de las diferentes de bases de datos que utilizamos. Entonces acá está, yo le tengo que como máximo pues nos ejecute 1.000 datos, por lo tanto 1.000 datos son los que mostraremos, pero como pueden ver están la consolidación de las 3 bases de datos con todas las columnas trabajadas y podemos verificar y no habrá ningún dato repetido por la opción que le insertamos. Luego de esto, pues lo que nos queda es ver el área de reporting de Pentaho, que la verdad es muy útil. Entonces desde una terminal, nos vamos a dirigir de nuevo a la carpeta donde instalamos Business Analytics y vamos a ejecutar el comando /cls script y pues vemos que se ejecuta correctamente, y desde un navegador es donde trabajaremos el análisis y reporte de datos. Ejecutamos una IP que se nos asigna cuando instalamos Pentaho, que es 127.0.0, y corremos. Entonces, esto es solo para que cargue. Luego pues vamos a ingresar al modo consola, que se hace del mismo modo ya en la segunda ingreso, y nos aparecerá una ventana donde debemos registrarnos. Le damos crear nuevo y un análisis. Entonces acá tenemos la selección del archivo que utilizaremos. Estos se cargan automáticamente luego de generar el archivo de Pentaho Data Integration. Y tenemos una ventana donde podemos administrar las filas y columnas de nuestro archivo, acomodarlas, depende del análisis que nosotros podemos realizar, y diferentes tipos de gráficas para poder realizar análisis según nuestra conveniencia. Espero pues les haya sido de mucha utilidad este tutorial y gracias.